Ya, entonces, como decía recién, ¿verdad? Mitos y leyendas. Es el título de la clase 10. Comprender qué son los mitos y las leyendas con sus respectivas características, ¿ya? La vamos a diferenciar, ¿no verdad? A pesar de que mito y leyenda muchas veces se utiliza como sinónimo, y de hecho en gran parte lo es. En el lenguaje cotidiano, por ejemplo, uno dice muchas veces hablamos de mito y leyenda como un sinónimo, y tienen muchas cosas en común, prácticamente lo son, pero hay algunos elementos que las diferencian, como vamos a ver a continuación, ¿ya? Tratando de ejemplificar, ¿verdad? En la mitología conocida, puede ser chilena. Chile tiene un país de grandes mitos y grandes leyendas a nivel de ancestros, del mundo indígena, por ejemplo. Desde la colonia se forjaron muchas leyendas. Y también algunos mitos y leyendas urbanas, relativamente contemporáneas, que también están presentes en el imaginario colectivo, ¿ya? Cualquier, por ejemplo, aporte que ustedes puedan hacer de, de este tema, o leyenda que ustedes conozcan y quieran compartir, ¿no es cierto? También no tengan ningún problema en aportarlo. Al contrario, nos molesta, no, ¿cómo va a molestar? Se agradece, ¿no es cierto?, en la participación, ¿ya? Ya, partamos por mitos. Un mito es un relato tradicional que se refiere a unos acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos, personajes fantásticos, que buscan ya dar una explicación a un hecho o a un fenómeno. ¿Ya? Ese es el mito. ¿Cierto? Repito, es un relato, ¿verdad?, de tipo fantástico. ¿Ya? Por eso que muchas veces los mitos se establece, ¿verdad?, como una suerte como de cuento así, en la cual los protagonistas, la mayoría de las oportunidades, ¿verdad?, son fantásticos, su origen y toda su vida, su existencia. Un mito siempre está, por así decirlo, decorado de aventuras que son válidas en el mundo sobrenatural, como que no es difícil que ocurran en la vida normal, digamos, ¿verdad? Incluso la misma fisonomía de los personajes de los mitos también escapan a la realidad, ¿ya? Por eso ahí habla de monstruos, personajes fantásticos. El acontecimiento es un acontecimiento prodigioso. Difícilmente un mito va a estar basado en hechos comunes, porque no tendría sentido, ¿verdad?, que un mito estuviera basado en una vida normal. No, pero el mito fundamentalmente es un acontecimiento fuera de lo común, fuera de lo normal, ¿ya? Eh, la mitología, que es el conjunto de mitos, ¿verdad? Siempre se basa en el origen de dioses, cómo se formó el mundo, explicación de fenómenos, incluso fenómenos de tipo geográfico, atmosférico. Eh, Todos esos elementos, las culturas antiguas lo explicaban a través de mitos, cómo se formó el cielo, la tierra, eh, las especies animales, las especies vegetales. En las culturas antiguas, ¿verdad? Todo esto se explicaba a través de cuentos, ¿verdad? Historias que escapan a la realidad cotidiana y que pretenden justamente dar explicación cuando la explicación verídica, verdadera, científica, no existe, no está presente. Los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad, donde son considerados como historias verdaderas. Claro, por ejemplo, en estos pueblos, estas primeras civilizaciones, a cualquiera de esta gente, componente de esta sociedad, que se le dijera, oye, ese mito es mentira, lo más probable es que lo hubiese tomado como una ofensa, señalando, ¿cierto?, que el origen de sus dioses, por ejemplo, era una falsedad. Sin duda, habría sido tomado como una ofensa. Y ahí también hay que corregir un punto. En rigor, ellos no sentían que era una falsedad, ni, ni una mentira en el contexto moral que hoy día entendemos falsedad y mentira, ¿ya? Porque cuando nosotros en la actualidad hablamos de mentira, esto es mentira, presupone una intencionalidad de engaño, ¿no es cierto? Te pillé en una mentira. Esta persona dice muchas mentiras, muchas falsedades. ¿Ya? Ahí hay una predisposición a engañar. No es el caso de los mitos, porque el tema no es engañar, no. Es, ¿verdad?, construir una realidad que no es tal, digamos, pero para intentar dar una explicación a ciertos hechos.
O sea, es todo lo contrario de la carga moral que puede tener una mentira, ¿se dan cuenta? Ya, al conjunto de los mitos de una cultura se le denomina mitología. Ya. Claro, porque yo, a lo mejor, ¿verdad? Ustedes están asociando esta palabra y tiene que ver un poco, ¿verdad? Con mitómano, mitómana, mitomanía, ¿verdad? Que es aquella persona que tiene la tendencia a mentir, ¿verdad? Bueno, es la mitomanía, sepan lo que es una alteración mental, ¿ya? El mitómano, la mitómana, ¿verdad? Es una persona que como que no puede dejar de inventar cosas. Es un estado de alteración mental, eso está comprobado, la mitomanía. Bueno, sí, claro, si bien es cierto, la raíz es la misma, mito, como sinónimo de algo que no es real, pero es muy distinto la mitología que la mitomanía. La mitología es, como dice ahí, conjunto de historias, relatos fantásticos, prodigiosos, sobrenaturales, que explican cosas, que dan luces, ¿verdad? Desde esa óptica del origen de muchas cosas. Es distinto a la mitomanía, que es alterar la realidad a partir de una impulsividad que no se puede controlar, ¿no es cierto? Eso se entiende como mitomanía. Cuando los demás géneros narrativos tradicionales, el mito es un texto, como los demás géneros narrativos tradicionales, el mito es un texto de origen oral, cuyos detalles varían en el curso de su transmisión, dando lugar a diferentes versiones. En las sociedades que conocen la escritura, el mito ha sido objeto de reelaboración literaria, ampliando así su arco de versiones y variantes. ¿Ya? Eh, claro, porque ya existió un mito, todo lo que vamos a ir a nombrar, ¿verdad?, en esas imágenes que están. Ya. Pero ocurre que después el mito tiene una versión literaria. No sé, la leyenda de Teseo, por ejemplo. ¿Cierto? La leyenda de Teseo, después, esa misma leyenda o mito tiene una versión de una suerte de género literario, ¿no verdad? Un autor, ¿no verdad? Toma el relato, lo ordena, le da un orden más coherente, ¿no es cierto? A lo mejor le agrega algunas cosas y ahí nace como un género, parecido al cuento. La fábula, ¿verdad? Recoge las fábulas, que tienen un sentido didáctico, recogen muchos de estos mitos. Y si ustedes se fijan, las fábulas, en gran parte de ellas, se relacionan con personas que, o mejor dicho, animales con actitud humana, por ejemplo. Estoy pensando en la cigüeña y la zorra, ¿verdad? El conejo o la liebre y la tortuga, ¿cierto? Hay un elemento ahí que va hacia ese lado. Encarnan actitudes humanas, valores o antivalores humanos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, claro, la fábula tiene otro sentido en el objetivo de por qué se nace la fábula, ¿verdad? Dar un precepto moral, una enseñanza, ¿no es cierto? La cigüeña y la zorra, ¿verdad? En un momento dado, ¿cierto? La zorra invita a la cigüeña a comer, ¿ya? Y le sirve la comida en un plato absolutamente plano, ¿verdad? Dice ese relato. Y la cigüeña con su enorme pico, ¿verdad? No podía comer y quedó prácticamente con hambre, no comió nada prácticamente. Y la zorra, astuta como, bueno, el animal no se todo así, se lo sirvió todo y después se reía de su comilla amiga. Pero después la cigüeña se la devolvió, pues. También invita a comer a la zorra, ¿verdad? Pero le sirve la comida en un jarrón. Y ahí como que se tomó como venganza. Entonces la enseñanza es que lo que tú un día hiciste a otras personas, ¿verdad? Cuidado que te lo pueden hacer a ti de vuelta, ¿ya? Por así decirlo. La fábula de la cigüeña y la zorra. Bueno, y así, pues. Muchos de esas fábulas nacen en mitos, pero el mito también tiene una vertiente más trágica, el mito como vamos a ver a continuación, ¿ya? Como los demás géneros literarios tradicionales, el mito es un texto de origen oral, cuyos detalles varían en el curso de su transmisión, dando lugar a diferentes versiones. En las sociedades que conocen la escritura, el mito ha sido objeto de reelaboración literaria, ampliándose su arco de versiones y variantes. Por ello, los mitos no han desaparecido en la época actual, solo se muestran y transmiten a través de distintos medios, uno de ellos es el medio escrito, el medio, ¿cierto?, eh, televisivo, cinematográfico, etcétera. ¿Ya? Bueno, y ahí, ¿verdad? Tenemos el mito de Belerofonte, un héroe griego,
¿verdad? Belerofonte, que él doma ahí no se ve muy bien, ¿verdad? Pero doma a un caballo alado, el Pegaso. Belerofonte logró dominarlo, ¿verdad? Eso lo puedo hablar un poquito más. Y se enfrenta a un monstruo llamado la Quimera, mezcla de león, ¿verdad? Pájaro, etcétera. Ahí está Belerofonte montado en Pegaso, combatiendo con la Quimera, un monstruo que hacía estrago, ¿verdad?, entre la humanidad de esa época. ¿Ya? Un monstruo híbrido, eh, y de hecho la Quimera prácticamente tenía desolado todo a la Grecia antigua. Belerofonte montado en Pegaso desafía a la Quimera, cierto mezcla de león con dragón, etcétera, y ave, y es derrotado por Belerofonte, que salva a la humanidad de esa época de este monstruo. ¿Ya? Bueno, Teseo, algo por el estilo. Teseo se enfrenta al Minotauro. ¿Ya? También en la isla de Creta, este monstruo, ¿verdad? Eh, Exigía como tributo a la ciudad de Atenas un grupo de jóvenes, damas y varones, ¿verdad? Que cada 7 años tenían que enviar a Atenas para ser devorados por el Minotauro, claro, para ser devorados por el Minotauro, ¿ya? Y bueno, el Teseo, que era hijo del rey de Atenas, de Egeo, se ofrece para ir junto con esos jóvenes, o sea, ser parte de uno de ellos, y se enfrenta al Minotauro, ¿ya? Que vivía en un palacio del rey de Creta, el rey, ¿no es cierto?, llamado Noxos. Noxos. Bueno, Teseo seduce a la hija de Noxos, ¿verdad? Y con su ayuda, Ariadna, ella le regala un ovillo de lana, ¿ya? Y con ese ovillo se fue guiando y dejando, ¿verdad?, estableció el camino de vuelta para dar con el lugar donde estaba el Minotauro. Lo enfrenta y lo mata, ¿ya? Lo enfrenta, ¿cierto? Y mata al Minotauro, ¿ya? Eh, bueno, y libera, ¿cierto?, a sus compañeros jóvenes atenienses, ¿verdad? Y regresa a Atenas. Pero ocurre que, lamentablemente, y así son la mayoría de estos mitos, Teseo hasta ahí un héroe. Pero Ariadna, la hija del rey, al cual, ¿no es verdad?, había traicionado de alguna forma, le pide a Teseo que la lleve con él. Ya además que ya habían entablado una relación ya, sentimental. Perfecto, ya cosa que hacen, ¿verdad? Y en el camino paran en una isla, ¿cierto? Desembarcan en una isla y muy de madrugada, Teseo, que no estaba en sus planes volver, digamos, con pareja a Atenas, ¿verdad? La deja durmiendo, ¿verdad?, en la playa, ¿cierto? Me parece la isla de Naxos, que eso queda en Grecia. Me parece la isla de Naxos. Y se va, la deja abandonada ahí. Es encontrada por el dios Hades, ¿no es cierto? Bueno, y la hace su esposa después. Ya, pero los dioses se molestan por esta actitud de Teseo, de muy poca consideración con Ariadna, que le ayudó, en el fondo, a encontrar el camino de vuelta, ¿verdad? Y estar vivo, digamos. Y lo castigan. ¿Cómo lo castigan? Le mandan una suerte de amnesia temporal, y Teseo, por esa amnesia temporal, olvidó una promesa que le había hecho su papá, el rey Egeo, ¿ya? Que cuando sale Teseo en su barco hacia Creta, ¿cierto? Tenía un banderín de tipo de color rojo, un banderín rojo, ¿ya? Corrijo, un banderín negro, ¿ya? Entonces la señal era que si lograba vencer al Minotauro, ese banderín iba a ser cambiado por un banderín de color rojo, para simbolizar la sangre del Minotauro, que Teseo habría matado. Entonces, si volvía con banderín rojo, quiere decir que había ganado Teseo su cometido, había logrado su cometido. En cambio, si el banderín todavía era negro, quiere decir que él había muerto. Ya, pues, entonces, producto de esta mala actitud que tuvo Teseo con Ariadna, los dioses, ¿verdad?, lo hacen caer en una especie de amnesia temporal
y por este motivo Teseo olvidó cambiar el banderín y las velas, todo eso, con los cuales todavía están en color negro cuando regresa a Atenas. Y desde lo alto de un cerro que daba como al lado del mar, ¿verdad? Egeo todas las mañanas miraba hacia el horizonte si venía el barco de su hijo. Y lo ve finalmente, pero con dolor, ¿verdad? Y desesperación, se da cuenta que el barco viene con banderín y velas negras. Y dijo, mi hijo murió. ¿Ya? Y no pudo soportar la pena, ¿verdad? De padre, y se lanza al vacío. Y se ahoga. Y de hecho ese mar, hasta la actualidad, se llama Mar Egeo, en homenaje a este rey. ¿Cuál no sería después la sorpresa cuando Teseo recobró la memoria, verdad? Que indirectamente por culpa de él, por su mala actitud con Ariadna y después por su pérdida de memoria, ¿verdad? Provocó la muerte de su padre, pensando que él había muerto y él se quitó la vida. Bueno, entonces, todos estos mitos tienen como un sentido trágico. O sea, Teseo, por un lado, fue un héroe, ¿no es cierto? Que ahí está luchando con el Minotauro. El Minotauro era un monstruo que, de acuerdo a la mitología cretense, era cuerpo de hombre y cabeza de toro, ¿ya? Y que más encima comía carne humana. Y por eso él pedía y le exigía a Atenas todos los años, no, no todos los años, no, cada 7 años enviar, ¿verdad?, unos rehenes, jóvenes, ¿verdad?, mujeres y hombres, para ser devorados por el Minotauro, ¿cierto? Por el Minotauro. Si ustedes han visto alguna vez la película Narnia, ¿ya? Los archivos de Narnia, de eso, ahí se ven, pues, que el ejército de la bruja, ¿verdad? Hay minotauros. Bueno, y centauros también, que el centauro, ¿verdad? Es un caballo, ¿verdad? Con mitad cuerpo tronco de hombre y cuerpo de caballo. Pegaso, un caballo con alas, ¿ya? Estaba buscando en paralelo, ¿verdad? Lo que la quimera, porque me quedo dando vueltas. La quimera, no sé si la pueden ver ahí, si se cansa a ver ahí en mi cuadrito. Bueno, era que era como un león con cola así como del reptil. Y en vez de patas del león tenía pezuñas, pezuñas de bovino. O sea, bien, bien feo Después, ¿verdad? La quimera le agregaron alas, le cosieron la cabeza del león y le pusieron alas. No sé si la pueden ver ahí, cerquita ahí la quimera. Entonces, ese animal monstruoso fue derrotado por Belenofonte, el otro, bueno, este de acá. ¿Ya? Bueno. Ya, y este otro es un mito de la isla de Chiloé, el Camagüeto. Camagüeto. Es un toro, ¿verdad? Mítico, que vive o viviría, es un mito, ¿no es cierto?, en la costa de Chiloé, protegido siempre por la neblina y el rocío del mar. Cuando este se disipa, hay chilotes que dicen que lo han visto. Junto a sus cachos tradicionales de toro, tiene un cacho en la frente. Sería así como una especie de unicornio, pero bovino, el camagüeto, el camagüeto, ¿ya? Bueno, de hecho, además está decirle que estas historias, ¿verdad?, son fantásticas, no ocurrieron históricamente. Tal vez podríamos, déjame devolver un poco, tal vez podemos, por ejemplo, explicar que en Creta existía toda una tradición taurina. En Creta, por ejemplo, se crearon unas corridas de toros mucho antes que en España y bastante menos sangrientas, aunque peligrosas, sí. Jóvenes cretenses salían a desafiar a toros en un especie de arena, así como que corrida de toros, pero en vez de irlo hiriendo y que sea un espectáculo sangriento, digamos, como son las corridas de toro españolas, por ejemplo, ellos hacían piruetas en el lomo del toro, esperaban que el toro lo embistiera y ellos saltaban. O sea, peligroso hasta decir basta. ¿No? Y hacían después piruetas en el lomo del toro. Hombre y mujer, ¿eh? Hacían esta suerte de enfrentamiento y desafío al toro. ¿Ya? Entonces, en la isla de Creta había una tradición taurina. Y tal vez eso dio como resultado esta leyenda de Teseo y el Minotauro. ¿Ya? Bueno, dentro de las características de los mitos, podemos decir que el mito es una historia sagrada que narra un acontecimiento sucedido durante un tiempo primigenio, es decir, muy antiguo, en el que el mundo no tenía aún su forma actual.
Los acontecimientos de la naturaleza que se repiten periódicamente se explican como consecuencia de los sucesos narrados en el mito, ¿ya? Eh, bueno, generalmente, ¿verdad? Los mitos, por lo menos de esta característica, ¿verdad? Tienen origen en el comienzo de los tiempos. Como, por ejemplo, los antiguos griegos explicaban el origen de sus dioses, ¿ya? Bueno, para ello, ¿cierto? La primera pareja divina fue la diosa Rea, y el dios Cronos. Rea, diosa de la tierra, Cronos, dios del tiempo. Y a Cronos se le dijo, por un augurio, ¿verdad?, que uno de sus hijos lo iba a destronar. Y cada vez que Rea daba a luz a un hijo, Cronos lo devoraba. Lo devoraba. Ya, pues, Rea, cansada de ver cómo sus hijos terminaban en el vientre o en el estómago de su esposo, ¿no es cierto? Un día, estando ella a punto de dar a luz, embriaga a su esposo y cuando el esposo le exige que traiga el bebé para devorárselo, cosa más horrible, estamos hablando, ella le pasa una roca y Crono, ebrio como estaba, se devoró la roca. Y ella, en verdad, toma a este niño y lo envía a la tierra para ser criado con gente ligada a los volcanes. ¿Mm? Gente ligada a los volcanes, muchos de ellos eran herreros, etc. Bueno, este niño después se denominó Zeus, Zeus, que es considerado el padre de los dioses griegos. Y cuando usted creció, se entera de su origen, porque su madre se le aparece, ¿verdad? Y él acude, ¿verdad?, al lugar donde vivían los dioses, el Olimpo, y se enfrenta a su padre. Y cuenta la historia la leyenda, mejor dicho, que toma a Cronos, lo voltea y lo empieza como a sacudir al papá. Y el Cronos, esta leyenda, repito, es una cosa pero absolutamente absurda en términos reales, digamos. Cronos empieza a vomitar a todos los hijos que se había comido. Ahí revivió Poseidón, dios del mar, Hades, dios del infierno, Latona, diosa también diosa de la familia del hogar, Hera, todos los dioses que se había engullido Cronos. Y una vez que ya no tenía más hijos que devolver, digamos, que se había devorado, Zeus exilia a su padre, y que tiene que irse ahí del Olimpo, y él queda a cargo de todo y como jefe de sus hermanos. ¿Ya? Bueno, después entra en conflicto con Poseidón, ¿verdad? El dios del mar, el cual también se va, etc. ¿Ya? Pero fíjense, pues, miren la forma como los griegos antiguos, ¿pa?, explicaron el origen de los dioses. A partir primero casi de una suerte de canibalismo, ¿no, verdad? Después uno de sus hijos se rebela contra su padre, porque había sido salvado por su mamá de manera milagrosa. Y después este padre monstruoso, Cronos, que es el dios del tiempo, ¿eh? Devuelve, porque vomita a todos los hijos que se había comido. Y ahí de esa forma surgen los dioses griegos. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando hablamos de que son mitos y relatos fantásticos, pero que sin intención de engañar, me refiero a esto. Una explicación ingenua, si se quiere, rebuscada, si se quiere. Pero no, el objetivo no es el engaño, sino que a la gente de esa época entregarle un relato coherente, eh, cómo se formó la primera humanidad, o en este caso los primeros dioses. ¿Ya? Bueno, en segundo lugar, los mitos son narraciones fundamentales, en tanto que responden a las preguntas básicas de la existencia humana. Razón para existir, razón de lo que nos rodea, entre otras. ¿Ya? Y de hecho, la vida siempre fue un tema que preocupó a muchas culturas, reflexionar sobre la vida, sobre el origen, sobre qué hay más allá de la vida, etc. Y también los mitos aportan en ese sentido. ¿Ya? El mito es un relato explicativo, simbólico y dinámico, de uno o varios acontecimientos extraordinarios, personales, con referente trascendente, que carece en principio de testimonio histórico. ¿Ya? Claro, porque se dice que carece de testimonio histórico en un comienzo, porque
¿ya? El mito originalmente se da en un tiempo desconocido. ¿Cómo podemos situar históricamente a este tema del origen de Zeus y los dioses griegos, por ejemplo? En la noche de los tiempos, ¿ya? Hace muchos años atrás, en un tiempo olvidado, un tiempo lejano. ¿Se dan cuenta? Entonces, no, por eso no se puede situar en un tiempo específico. Por eso es que carece de testimonio histórico. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos, quise buscar, cuando preparé esta diapositiva, ¿verdad? Tres elementos indígenas de líderes que dieron origen a sociedades. Por ejemplo, Tenoch fue el creador, el fundador mitológico del Imperio Azteca. ¿Ya? De hecho, la capital del Imperio Azteca, la original, Tenochtitlán, en homenaje a Tenoch. Este líder, ¿verdad?, que habría llegado desde el norte, siguiendo a un serpentario, o chichicuelote, como le llaman los aztecas o mexicanos actualmente, ¿ya? Y fundó la ciudad de Tenoch. La leyenda decía que eh, este jefe tenía como instrucción de los dioses aztecas, el lugar donde se posara el tepajarraco, ahí tiene que fundar la ciudad, ¿ya? Y ante su sorpresa se dio cuenta que eh, este pájaro en un momento dado empieza a volar en círculos en torno a el lago Texcoco, que es un lago que quedaba en ese tiempo en el centro de México, el lago Texcoco, ¿ya? Y lo interpretaron que la ciudad había que fundarla ahí en el lago, y se fundaron con palafitos, es decir, viviendas sobre el agua, con pilares, ¿verdad? El lago Texcoco, ¿ya? ¿Existió Tenoch? No se sabe de verdad si existió o no. A lo mejor la vida de Tenoch fue el resultado de distintos relatos que la mitología azteca los colocó todos en una persona, ¿no es cierto? Incluso después se saben detalles del gobierno de Tenoch, etcétera, cómo se fue imponiendo en las otras tribus. Entonces, probablemente, lo mismo que Rómulo en Roma, ¿verdad? Y otros, probablemente a lo mejor Tenoch no existió como un ser humano así de carne y hueso, sino que fue como se le juntaron distintas vidas o episodios de vidas en su propia existencia. ¿Ya? Hay al lado Mama Ocllo y Manco Cápac. ¿Ya? Manco Cápac también es como el émulo incaico de Tenoch, ¿ya? También, de hecho la leyenda es casi idéntica, pero con la diferencia que acá se nota su hermana y esposa, que eso es otra característica de cultura antigua. Muchas veces estas matrimonios sociales, ¿verdad? Al mismo tiempo de pareja eran hermanos también, ¿eh? Mama Ocllo y Manco Cápac. Entonces, también Viracocha, el dios creador de los incas, le entrega a Manco Cápac una suerte de lingote o barra de oro. Y la misión es que desde el mar, por eso ahí detrás se ve agua, ¿eh? Esta pareja celestial, ¿verdad? Que sería como el equivalente a Adán y Eva en el judaísmo o catolicismo, ¿cierto? Cristianismo. Ya. Esta pareja primera, con 6 hermanos, porque era un grupo más grande, ¿eh? 6 hermanos hombres y 6 hermanas, ¿ya? Liderados por Manco Cápac y Mama Ocllo, eh, empezaron a recorrer desde el mar todo lo que hoy día es la geografía peruana. Y también, o sea, parecido, digamos, al tema de Tenoch, donde ellos colocaran esa barra en el suelo o donde fuera y esta se hundiera ante sus ojos, desapareciera ante su vista, ahí debía fundar Manco Cápac en la ciudad, la capital. Y finalmente eso ocurrió en la serranía peruana. Y ahí fundaron la capital del Imperio Azteca, del Imperio Inca, el Tahuantinsuyo, que se llamó, Cusco. Cusco, que significa textualmente ombligo del mundo. Pero del mundo de su mundo, ¿va? Del mundo andino de los incas. Mucho conocimiento del mundo en su globalidad no tenían, ¿no? ¿Verdad? Bueno, de esa forma. Entonces, claro, ¿por qué una barra de oro que se hundía en la tierra ante la vista de ellos? Porque a lo mejor la leyenda que explica la fundación del Cusco eh, hace gala de la
riqueza que tenía Perú. Recuerden que Perú, ¿verdad? El imperio Inca, tenía mucho oro, lo cual a la larga eso fue su ruina, porque los españoles eh, se enseguecieron con el brillo y la codicia del oro, ¿ya? Del oro. Pero esa es la forma como los incas antiguos explican, ¿verdad?, la fundación del Cusco. Y Otumatúa, jefe pascuense, Rapa Nui, como después se forma esa etnia, que también, el origen de Otumatúa y sus compañeros, ¿verdad?, no es muy claro. Lo más probable es que Otumatúa habría llegado de archipiélago de lo que hoy es Tahití, ¿ya? Tahití, de eso hay cierta semejanza de escritura, digamos, Otumatúa. Grupos de habitantes de la Micronesia, Melanesia, porque en la Oceanía, ¿verdad?, se compone de varios grupos de islas, la Micronesia, la Melanesia y la Polinesia. Polinesia es donde está la isla de Pascua, bueno. Entonces, de uno de esos otros grupos habría llegado Otumatúa. Se piensa que es de Tahití, o sea, zona cercana a Tahití, hoy día una isla que está en manos de Francia, ¿cierto? Bueno. Y este rey habría conquistado lo que hoy día conocemos como Isla de Pascua o Rapa Nui, ¿ya? Este grupo que llegó con Otumatúa fueron los constructores se piensa que los que hicieron los Moai. Después llegaron otros grupos de inmigrantes polinésicos a la isla, y esos serían los ancestros directos de los actuales pascuenses. O sea, el grupo que llegó con Otumatúa después desapareció. Dice que por guerras fratricidas, incluso dice que hubo prácticas de canibalismo ahí, de canibalismo, dentro de estos primeros grupos, de los cuales habría liderado el rey Otumatúa. ¿Ya? Entonces, resumiendo, tanto el mito de Tenoj, el mito de Manco Cápac y Mama Occho, y el mito de Otumatúa, estos tres, ¿verdad? Eh, Son mitos que pretenden explicar, contarnos cómo fue el origen de esas sociedades, de esos grupos, de esas culturas, de esas civilizaciones, en el caso de Tenós con los aztecas y Manco Cápac y Maoyo con los incas, ¿ya? Y precisamente, considerando los tipos de mitos, ¿verdad? Podemos esto dividirlo en los siguientes. El mito antropológico narra la aparición del ser humano que puede ser creado a partir de cualquier materia viva, una planta, un animal, o inerte, polvo, lodo, arcilla, etc. Los dioses le enseñan a vivir sobre la tierra. Un ejemplo de esto es el mito de Adán y Eva, ¿ya? El Génesis cuenta, ¿verdad?, que Dios fue creando todo lo que existe, ¿no es cierto? Crea el cielo, crea las aguas, va creando, ¿no es cierto?, después las especies animales y vegetales, ¿verdad? Y después dice, estamos hablando del Génesis, ¿pa? Y después crea al hombre primero, ¿cierto? Lo crea, ¿verdad? Le da poder sobre todo lo que está y le dice, todo esto está a tu disposición, ¿verdad? Y después en un momento dado, plantea el relato bíblico y dice, y no es bueno que el hombre esté solo, dice. Ya lo sumerge en un sueño, ¿ya? Y a partir de su costilla crea a la mujer. ¿Ya? Ustedes dirán, pero harto machista el relato, porque, o sea, desde ese punto de vista, la mujer sería una derivación del hombre. Claro, lo que tenemos que pensar, ¿verdad?, que ese relato está escrito para una sociedad patriarcal de esa época. No había concepto de paridad, de igualdad de género, de nada de eso. Por lo tanto, ¿verdad? En el relato bíblico, que se parece hay dos relatos bíblicos. El segundo de ellos es el que habla, ¿verdad?, de que Yahvé, que significa el que soy, ¿cierto? Yahvé, la palabra Yahvé significa el que soy o el que es. ¿Mm? Bueno, este Dios, ¿verdad?, de los judíos antiguos. Sumerge a Adán, cuyo nombre es el mismo, ¿verdad?, en un profundo sueño, y de su costilla creó a Eva, la primera mujer. Y Adán es creado de elementos materiales, lo creó de lodo, con agua y barro, ¿cierto? Hace a Adán. Y después, ¿cierto?, por un aliento divino, ¿cierto?, los transforma en carne como es después. Y de parte de Adán saca una costilla, y que eso sería la base de Eva. Evidentemente eso ni el cuerpo de Adán ni el cuerpo de Eva en su origen
resiste ningún análisis científico. ¿Eh? Como un ser humano, un ser vivo va a ser formado de lodo y tierra, y el otro ser vivo de una costilla. ¿Eh? Entonces, evidentemente, estos son relatos míticos, metafóricos. Metafóricos. Aquí yo no estoy cuestionando la fe, por favor, ¿ya? No, porque de repente, ¿verdad? Hay toda una carga de sensibilidad que es muy comprensible, ¿verdad? Y que sentir que se está diciendo, que lo que dice la Biblia es mentira. No, no. Por eso, como dije antes, no es un afán de engaño, sino que es una explicación, en este caso metafórico-religiosa, ¿verdad? Para una sociedad de aquellos años. Porque después, incluso si seguimos analizando, esa primera pareja fue la primera pareja, de acuerdo a este relato, de la humanidad. Por lo tanto, la humanidad entera, de acuerdo a eso, derivaría de Adán y Eva, ¿o no? Claro. Y ahí surge una pregunta de inmediato. Bueno, uno sabe que la endogamia a la larga produce problemas genéticos, ¿no es cierto? De salud incluso, de toda índole. Si la humanidad entera deriva de una sola pareja, imagínense. ¿Y las razas, de acuerdo a eso, cómo se explica? ¿Por qué existe raza negra, raza amarilla, raza blanca y otras? Ya, también la Biblia explica, ¿verdad?, el tema de los idiomas, ¿no? ¿Verdad? A partir de la Torre de Babel, que en un momento dado el hombre quiere llegar a alcanzar a Dios y empieza a construir una gran torre y Yahvé molesto por esta soberbia del ser humano, ¿verdad? Les confunde los idiomas, las lenguas. Y eso explicaría, de acuerdo a esa visión, por qué la humanidad tiene tantos idiomas. ¿Ya? Bueno, entonces, repito, acá estos mitos, y de hecho la Biblia está muy llena de mitos, el objetivo de eso, entre otras cosas, es un objetivo de enseñanza, un objetivo pedagógico. ¿Ya? Explicar hechos que en las sociedades de esa época era muy difícil de explicar, como por ejemplo el origen de todo lo que existe. ¿Se dan cuenta? Otro mito tipo moral explica la existencia del bien y del mal y lo personifican. Ahí tenemos Caín y Abel, que es la figura que está al medio ahí. Caín, ¿verdad? Con un bastón, ¿verdad? Un bastón, ¿no? Ojo, no. Yo he visto que en varias partes se dice que una quijada de burro. No, no, no. El tema de la quijada de burro fue Sansón. Esto de un burro, de cadáver de un burro tomó su quijada y con eso mató a miles de filisteos, ¿verdad? Ese fue Sansón. Ya, el Génesis dice que Caín, con un bastón, un palo de acción, agrede a su hermano Abel y lo mata. ¿Ya? Datos, por ejemplo, que se agregan, por ejemplo, Abel era eh, como el hijo preferido de Adán y Eva, sus padres, y él era pastor y un niño terrible bueno. En cambio, Caín era medio huraño, un poco hosco, díscolo, que no se llevaba bien con sus papás y era agricultor. Entonces, ¿por qué yo hago énfasis también en la ocupación? Porque los judíos, ¿verdad? Ellos eran pastores en su origen. Por lo tanto, su propia vida la veían como buena, por lo tanto, lo personificaron en Abel, el hermano bueno. Asesinado por este hermano malo, que era Caín, que era agricultor, que los filisteos, muchos de esta gente, y cananeos, ¿verdad? Ya eran sedentarios, por lo tanto, eran agricultores. Es decir, los enemigos de los judíos, muchos de ellos eran agricultores. Los mesopotámicos también eran agricultores. Los egipcios también lo eran. Entonces, y el malo de la película, que curioso, era agricultor también. Entonces, claramente ahí hay un afán de verdad de personificar el mal al mismo tiempo en un pueblo o un modo de vida que no somos nosotros, que es la parte agrícola. En cambio, nosotros, que somos pastores, que somos ganaderos, ¿verdad? Abel, este hermano bueno, también lo era. ¿Se entiende más por dónde va la cosa? Y, y ahí también hay una suerte de incongruencia un poco, porque sí, insisto, incongruencia si aplicamos una lógica absoluta que no nos sirve mucho para esto. ¿Ah? Porque ya cuando Caín mata a Abel, le destroza el cráneo, ¿verdad? Con el palo ese, ya se da cuenta de lo que había hecho, dice el Génesis. Y una voz, ¿verdad?, del trasnube le dice, Caín, Caín, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu? No, 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 perdón.
Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? Le dice primero. ¿Dónde está tu hermano? Y Caín, haciéndose el tonto, responde: ¿acaso yo soy la nodriza de mi hermano? Soy la, como decir, la niñera de mi hermano, no sé. Po. ¿Qué has hecho de tu hermano, Caín? Y el otro siguió negándose, haciéndose el tonto. Entonces le dice Yahvé: la sangre de tu hermano que regó la tierra, que tú hiciste eso, brotó y llegó hasta mí, le dice. Por tanto, ahora te maldigo, te condeno, le dice Caín, te condeno al ostracismo, le dice, es decir, al destierro, y tienes que dejar de vivir con tus padres porque estás castigado para siempre. Celestialmente estás castigado. Entonces Caín le replica, porque Caín era muy porfiado, ya ni siquiera se queda callado ante Dios, ¿verdad? Según este relato, dice: cualquiera que me encuentre me matará, dice. No importa, le dice, porque cualquiera que me encuentre me matará. Pero si no había más gente en la tierra, ¿no? ¿Cómo que cualquiera que me encuentre? Porque la única familia era de la de ellos, según el Génesis. Pero él dice: cualquiera que me encuentre me matará. No, le dice. Eso no va a ser así, le dice Yahvé. Yo te voy a hacer una marca en la frente. El signo Caín. Como incluso hay una canción de Miguel Bosé, ¿no es cierto? Bueno, yo te voy a hacer una marca en la frente, le dice. ¿Ya? Por lo tanto, todo el que ve esa marca en la frente no te hará daño alguno. Y vas a errar por el mundo, ¿verdad? Eternamente expiando tu pecado porque mataste a tu hermano. Bueno, la cosa es que, terminando esto, porque no estamos en casa de religión, sino que esto es lenguaje, aunque es muy interesante estos temas, por si acaso. Eh, Después, ¿cierto? Y dice, el rato más, en otro pasaje más adelante, dice: y Caín conoció, o sea, se encontró, ¿verdad?, a su mujer, dice, y tuvo a Enoch, bueno, a otro personaje, a Enoch, probablemente. Ya, pues lo mismo, ¿de dónde salió esa mujer de Caín? Y más encima tuvo descendencia. Entonces, te das cuenta que los mitos, y por eso le conté todos estos detalles, digamos, los mitos no necesariamente son lógicos, porque no podría, ¿verdad?, haber surgido una mujer de Caín, tendría que haber sido otra hermana. Y la Biblia no habla habla de un hermano más, Set. ¿Ya? Después, ¿no es cierto?, que muere Abel, ¿ya? A pesar ya de su avanzada edad, Eva nuevamente quedó embarazada y nació Set, el tercer hermano, pero hombre. Entonces, eh, está claro, ¿verdad?, que esta familia primigenia, es decir, original, no puede tener solamente hijos hombres, tenía que tener mujeres, para así perpetuar la especie, ¿verdad? O al revés, una familia no puede ser puras mujeres, ¿verdad?, etcétera. ¿Y esta mujer de Caín de dónde sale? ¿Cómo parece? La Biblia no lo explica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un mito, ¿verdad?, de tipo alegórico, ¿verdad? Que en el fondo el objetivo es, pero que ¿cuál es el primero? Todo lo que existe es creado por Yahvé, Dios, ¿ya? Entre ellos el ser humano, de la misma naturaleza, son consustanciales, la misma carne. Por eso el tema de la costilla, todo eso. Pero también en el germen, ¿verdad?, de ello estaba la desobediencia, cuando la serpiente, ¿verdad?, seduce a Eva y la incita a desobedecer. El mal, nace el mal, ¿verdad? Cuando Adán y Eva comen, que por tradición nosotros sabemos que es una manzana, pero la verdad es que en ninguna parte dice la escritura que es una manzana, un fruto nomás prohibido, ellos ahí ven su desnudez y se avergüenzan, se empiezan a buscar ramas y se tratan de tapar, ¿no es cierto? Dice que con hojas. Porque al comer la manzana se dan cuenta de su desnudez, dice el Evangelio, el Génesis, perdón. ¿Eh? Entonces, ahí en el fondo hay una explicación mítica de muchas cosas que es de la actualidad. ¿No? Si uno de repente, sin no sé, por un descuido, bueno, en tiempo de normalidad, estoy pasando un camarín en la piscina, no sé, en alguna parte, se encuentra con poca ropa frente a extraños y uno instintivamente se tapa, ¿no es cierto? O de buscar alguna cosa para taparme. Bueno, es una actitud humana, sin duda. Bueno, eso tiene origen, ¿verdad? De acuerdo a la Biblia, en la desobediencia del hombre con respecto a un mandato de Dios. Y ellos conocieron su desnudez, dice. Bueno, ¿ves? Y fueron expulsados del paraíso terrenal por Yahvé. Dice, ustedes, ahí más encima le enrostra lo mal agradecidos que fueron. Porque yo les puse a disposición de ustedes todo lo que existe, ¿ven? Todo esto. Era para ustedes. ¿Y cómo me han pagado? Pero yo le dije, de lo único árbol que no coman es el árbol del bien y del mal. Todo lo demás está a su disposición.
Ahí viene la serpiente, ¿cierto? ¿Por qué una serpiente? Por lo mismo, porque el autor bíblico, ¿verdad? Que también de una sociedad tribal, está claro que para los ganaderos, ¿verdad? De esa época, sobre todo, y bueno, en la actualidad también todavía, en muchos países, ¿verdad? El reptil, la serpiente, es una amenaza para el ganado, ¿no? ¿Verdad? Y para ellos mismos, sin duda. Entonces, como un animal malo. Hoy día nosotros sabemos que existen animales mucho más crueles que la serpiente, ¿no? Las orcas, las hienas, ¿verdad? Pero ahí es como un símbolo de un animal perverso la serpiente. ¿Eh? Entonces, son todos elementos de tipo mítico que explican una realidad con una carga moral, con una carga, ¿no cierto?, valórica. ¿Por qué tenemos esta? Ahí le dice más encima, y con esto termino con Adán y Eva, porque lo desarrollé demasiado, tal vez, disculpen. ¿Eh? Adán, por ejemplo, ¿cuál es el castigo? Después, el último castigo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, le dice Yahvé. Y a Eva, parirás a tus hijos con dolor. Está eso. Entonces ustedes lo buscan, está ahí. Tampoco es muy aplicable hoy día, pues, porque desde ese punto de vista solamente varones trabajarían en el punto de vista extra hogar y las mujeres no, cuando sabemos que eso hace mucho tiempo hoy día no es así. Mujeres y hombres, ¿verdad? A la par salen a buscar el sustento. ¿Te das cuenta? Y el tema de parir a tu hijo, claro, sin duda, el parto es un tema que puede provocar mucho malestar físico en la mujer, eh, pero en ningún caso, hoy día, ¿no es cierto?, tal vez algún tipo de creencia que sería hasta válido, ¿verdad? Lo deseable es tener hijos con dolor. ¿Mm? Entonces, por eso yo les digo, o sea, son mitos que también reflejan una realidad de una época en la cual fueron escritos. Y también el mito de Rómulo y Remo, fundadores de Roma, ¿verdad? Esta pareja de gemelos que se salvan milagrosamente de las aguas del río Tíber, al cual fueron ordenados, ¿verdad? Primero mandados a matar por un tío que ellos después le quitaron el trono, ¿no es cierto? Y el soldado, al verlos tan lindos estos gemelos, unos bebés muy, muy hermosos, ¿verdad? No se atreve a matarlos y decidió mejor tomarlos en un canasto y los coloca en el agua del río Tíber. Quiso la fortuna, ¿verdad? La diosa fortuna, de arrojarlo hacia la orilla y los niños, ¿verdad? Bebés, salen, ¿verdad? Gateando de ahí del canastito, ¿verdad? Y justo en ese instante, cuenta el mito, había una loba que había perdido sus lobeznos, ¿ya? Y estaba tomando agua. Y como se ve en esa imagen, ¿verdad? Claro que ahí son como más que bebés, se ven como hombres chiquititos, ¿no es cierto? Bueno, succionan las tetillas de la loba, que tenía leche porque había perdido sus lobeznos. Y se alimentan gracias a eso, ¿se dan cuenta? Entonces, evidentemente, lo más probable que, a pesar de su condición de madre que tenía sus lobeznos, a lo mejor lo habría devorado, o a uno, este animal, ¿verdad? Para poder comer. Pero bueno, la leyenda dice que no. Ha habido casos fíjense, una vez mostraron como una leoparda se encontró con una chimpancé con su bebé, mata a la mamá chimpancé y después le perdonó la vida del monito. Eso está en YouTube. Como la leoparda, mira, mata a la mamá mona, digamos, ya, está claro. Pero al monito chico no. Y lo cuidó, fíjense, increíble, una cosa bastante curiosa. Bueno, ahora, mucho en similitud tienen las leyendas relacionadas a los mitos. Aquí vamos a ver, ¿verdad? Entre hoy día y la próxima clase, las diferencias. Pero le adelanto ahora, por ejemplo, la definición. ¿Qué es lo que es una leyenda? Es una narración sobre hechos sobrenaturales, naturales o una mezcla de ambos. Es decir, una leyenda puede ser un hecho sobrenatural o también natural. Esa es la diferencia con el mito. Que se transmite de generación en generación en forma oral o también puede ser escrita, aunque más en forma oral. Generalmente el relato se sitúa de forma imprecisa entre el mito y el suceso verídico, que le confiere cierta singularidad, ¿ya? Es decir, la leyenda tiene más elementos que pueden ser ciertos que el mito. El mito es descartable, pero absoluto, o sea, eso no fue. Pero la leyenda sí, o la leyenda puede ser una mezcla entre hechos reales mezclados con hechos fantásticos. ¿Mm? Lo ubica en un tiempo y lugar familiar de los miembros de la comunidad. Es decir, por ejemplo, una leyenda en un lugar, en una comunidad específica, los miembros de esa comunidad saben de qué están hablando.
del tiempo en que se habría producido, etc. Lo que aporta cierta verosimilitud al relato. En las leyendas se presentan elementos sobrenaturales, como milagros, la presencia de criaturas fantásticas o de ultratumba. ¿Ya? Esa es como la parte no real, digamos, de una leyenda. Y estos sucesos se presentan como reales y forman parte de la visión del mundo propia de la comunidad en que se origina la leyenda. O sea, en el fondo la leyenda puede mezclar la existencia de una persona que existió realmente, de hecho, se puede comprobar incluso que existió, pero además agregarle hechos que no fueron, como hechos fantásticos o exagerados. Ayer, ¿verdad? Me preguntaban si la Quintana es leyenda o no. No, la Quintana, la verdad, existió, sin duda. Pero gran parte de su obra o de los hechos que dicen que hizo fueron o inventados después o exagerados. Siempre ahí cuentan que el malo de la película en ese sentido fue Benjamín Vicuña Maquena, el escritor, ¿verdad? Que habría sabido algunas historias de la Quintana en su infancia y después dio rienda suelta a su imaginación literaria. Y por eso muchas cosas que hoy día nosotros sabemos de la Quintana, más bien fueron inventos de Benjamín Vicuña Maquena, el escritor y político chileno, ¿verdad? Bueno, en su proceso de transmisión a través de la tradición oral, las leyendas experimentan a menudo supresiones y cosas que las quitan, ¿ya? Añadidos, cosas que se le agrega, o modificaciones, cosas que se cambian, culturales, que dan origen a todo un mundo lleno de variantes. Y ahí tenemos, ¿verdad?, la imagen del Caleuche, este barco fantasma, ¿verdad?, que arrastra a los pescadores y navegantes de la zona de Chiloé hacia como un infierno en la profundidad del mar. Sus eh, tripulantes, también seres monstruosos, cuya característica es que uno de sus pies está pegado a la espalda. Ellos caminaban como dando saltitos. Y este jinete sin cabeza que se dice que fue un ejecutado en los primeros tiempos de la colonización inglesa en Estados Unidos, el jinete sin cabeza, y que después quiso reivindicarse y al mismo tiempo vengarse a la comunidad que lo ejecutó, y él siempre, a la entrada del pueblo o desde un monte, avisaba o daba la alarma cuando un hecho grave iba a pasar. La gente lo veía en las noches, ¿cierto? Pero siempre distante, como una suerte de señal, ¿verdad?, que algo iba a ocurrir, el jinete sin cabeza. Claro, a lo mejor existió un tipo que efectivamente lo decapitaron, ¿verdad?, injustamente, y después ahí surge la leyenda, ¿ya? La leyenda. Bien, pues, muchachos, voy a dejar hasta acá la presentación por hoy día. Recuerden que esta es una de